Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿Cuántos se bañaron alguna vez en el lago de Amatitlán? Sí, yo recuerdo de niño, fuimos en varias ocasiones al lago de Amatitlán. Y ahí nos bañamos, nadamos, comimos mojarras, compramos los dulces típicos de Amatitlán. Un lago muy lindo, que se ha descompuesto en los últimos años y ahora están tratando de resucitarlo. Ojalá se logre esa transformación. Pero los lagos también fueron áreas en las que Jesús desarrolló su ministerio. Si usted abre su Biblia en Lucas capítulo 5 y versículo 1, va a encontrarse con que un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret. El lago de Genezaret es esa famosa extensión de agua de Galilea que tiene tres nombres: Mar de Galilea, Mar de Tiberíades y Lago de Genezaret. Se le dice mar, pero no es un mar, es un cuerpo de agua que tiene unos 20 kilómetros de largo por 13 de ancho. Descansa en una depresión a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Eso es algo que a uno le extraña, cómo puede tener uno un lago que está 200 metros bajo el nivel del mar. Pero eso es lo que le da ese clima casi tropical. En nuestros días está casi desierto, pero en la época de Jesús había 9 ciudades alrededor de sus márgenes, ninguna de ellas con menos de 15,000 habitantes. Esto nos hace pensar en el lago de Atitlán, que está rodeado de tantos pueblos, y precisamente en Santiago Atitlán tenemos una congregación de más o menos 600 miembros entre nuestros hermanos sutuiles. Démosle un aplauso a los hermanos sutuiles allá en Santiago Atitlán. Pues dice que estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Qué hermoso saber que la gente tiene interés en oír el mensaje de Dios, y en este caso era tanto que apretujaban a Jesús para escuchar el mensaje de Dios. Yo sé que hay interés en algunos en el fútbol, y hoy en día los 99,000 y pico de espectadores en el Camp Nou de Barcelona estarán apretujados. Yo voy a estar tranquilo en mi casa viendo la tele, con el baño a la mano, mi comidita en las piernas, en otra forma disfrutando del partido. Pero Jesús, cuando vio que lo apretujaban, y por eso ando con los colores de los dos equipos, mire, blanco, para que nadie se sienta ofendido. Que Dios ayude a los equipos, y aquí está mi hombro para consolar a los que pierden. Así que la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes, y subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Jesús se dio cuenta que si él quería hablarle a esa multitud, no podía estar en medio de ella, tenía que ganar un poquito de espacio. Y lo que hizo fue subirse a una barca que era precisamente de Simón Pedro,
y le dijo, mira, métela un poquito en el lago. De esa manera la gente ya no iba a continuar apretujando a Jesús, sino que iban a quedarse a la orilla del lago y él un poquito adentro empezar a predicar. Así que hizo de la barca su púlpito de predicación. Algo muy importante cuando a usted le toque hablar es colocarse de tal manera que el viento le dé en la parte de atrás, para que cuando usted hable, el viento lleve el sonido que usted emite con su boca lo más lejos posible. Si usted se pone con el viento enfrente, más difícilmente le van a escuchar los que están atrás. Por eso es que Jesucristo se colocó de tal manera que el viento soplara la voz de él y llegara a lo más lejos, y que la multitud pudiera estar atenta al mensaje porque querían oír el mensaje de Dios. Hoy hay mucha gente que quiere oír el mensaje de Dios. Muchos están en nuestros trabajos, están en nuestras escuelas, universidades, en nuestros clubes, en nuestro barrio, en donde nos congregamos con gente. Hay gente necesitada de oír el mensaje de Dios. Y nosotros tenemos que aprovechar el púlpito que tengamos. Tenemos que improvisar el púlpito que tengamos. Recuerden que en la época de Jesús solamente existía el templo de Salomón en Jerusalén, y ahí no podían entrar a predicar. Ese era un lugar exclusivo para los sacerdotes de Israel. La iglesia cristiana no pudo tener templos, ni quiso tener templos, ni construyó templos los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia. ¿Cómo funcionó la iglesia por 300 años sin templos? Dígale a su vecino: en su casa. Cada quien se reunía en la casa. Ahí tenían las células. Por eso es que tenemos acá también cientos de células. ¿Cuántos de los que están aquí van a una célula? Mire cuánta gente va a células. Si usted no va a una célula, pregunte hoy en el centro de información o a cualquiera que está ahí cerca que levantó la mano: mire, ¿cómo le hago? Yo también necesito estar en una célula. Usted no necesita un púlpito como este para predicar. Usted puede improvisar su púlpito allá. Si trabaja en el mercado, pues ahí con sus clientes que llegan a comprar, allí usted les comparte de Cristo. En la clínica donde llega la gente enferma, llorando y sufriendo, allí usted les puede compartir el mensaje de Cristo. Hay médicos que logran predicar al Señor cuando llegan los pacientes muy enfermos, muy angustiados. Usted a sus clientes, a sus proveedores, usted debe poner su púlpito allí donde está su negocio. Pedro, Simón, hizo de su barca el púlpito para que predicara a Jesucristo. Así que todos nosotros somos llamados a compartir el mensaje de Dios ahí donde el Señor nos ha colocado. Y dice que en este caso, el hombre que prestó la barca obedeció al Señor, le dio su barca para que se convirtiera en púlpito. Él no se puso a pensar: voy a tener problema yo con los fariseos y los saduceos por darle lugar a Jesús y que predique el evangelio. No, ese no fue el problema. Él se arriesgó y lo hizo con mucho gusto. Luego dice que se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Versículo 4. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Yo tuve el privilegio de conocer el lago de Genesaret.
allá por 1983. Y tuve la oportunidad de hacer esa travesía en una barca. Y cuando llegamos al otro extremo, nos metieron a un restaurante a comer lo que llaman St. Peter's Fish, el pescado de San Pedro, recordando precisamente el milagro que se dio allí en el lago de Genesaret. Pues ahí me di el gusto yo de comerme mi pescadito frito y recordar esos momentos que vivió Pedro con Jesús y los demás discípulos, cómo el Señor les bendijo extraordinariamente. Pero también recuerdo haber tenido una experiencia allí en esa lancha, que pues una lancha moderna, motorizada, no como las de aquella época. Ahí estaba nuestro grupo haciendo el recorrido y de pronto alguien grita: ¡hombre al agua! Y es cierto, había un gringo que se había saltado la lancha y estaba ahí en el agua, así que pararon, le tiraron un salvavidas, lo rescataron, lo subieron. Y yo dije, pues yo conozco a este gringo, ya nos platicamos. Ese día me senté cerca de él y le digo: mira, Ted, se llamaba Ted Prasatek, me recuerdo el nombre perfectamente, porque le dije: mira, ¿y por qué te tiraste de la lancha? Y me dice que yo pasé orando toda la noche, me dijo, para que al saltar de la lancha pudiera caminar sobre las aguas. ¿Cómo se le ocurre? Cosas pasan ahí en el lago este de Genesaret que les cuento que vivimos ahí. Pero sigue contando el relato en el versículo 5. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. La historia de Simón Pedro con su empresa de pescar es semejante a la historia suya probablemente. A veces nos toca, como Simón, pasar toda la noche trabajando para pescar y no pescar nada. ¿Cuántos han ido a pescar alguna vez? Sí. Un día me convenció mi hermano y me dijo: mira, vamos a pescar al relleno. Hay un puente ahí en el lago de Amatitlán donde pasa el tren, y ahí hicieron un relleno para construirlo, y yo acepté y dije: bueno, vamos al relleno de Amatitlán, vamos a ir a pescar. Toda la noche mal sentado, frío, zancudos, tratando de pescar algo. ¿Qué creen que pesqué? Ni un resfriado. No pesqué nada. Pero al leer este pasaje me consuelo, porque Simón tampoco pescó nada toda la noche. Y ese tenía barca, tenía redes, tenía experiencia, tenía socios, tenía trabajadores, y no pescaron nada. Tiraban la red, puros tenis salían. Tiraban la red, latas salían. A veces nos toca en la vida situaciones parecidas. Usted va, consigue un trabajo, la contratan ahí en Mary Kay, la contratan ahí en Avon, o la contratan allá en cualquiera de estas empresas para que usted venda producto, y usted compra su producto y sale con entusiasmo con el producto y visita a la primera amiga, no está. Va con la otra, tampoco está. Va con la otra, ya se cambió de casa. Pasa todo el día vendiendo, llega la noche, usted está cansada, ¿y cuánto vendió? Nada. O usted abre su clínica y está listo ahí para atender a los mueludos porque usted es odontólogo, y no llega ni uno, espantando moscas todo el día. A veces usted invierte en un negocio y empieza a tratar de ver que le produzca y nada. Y hace como Pedro, trabaja duro, pero no hay resultados. Yo les quiero decir que esa historia la vivió Simón la noche anterior a la que Jesús le pidió prestada su barca para predicar. Ahora, mis respetos para Simón y los discípulos,
porque trasnocharon, trabajaron duro, no pescaron nada y sin embargo, ¿dónde estaban al otro día? Oyendo al Señor. Yo los felicito a ustedes por estar aquí. Denle un aplauso a todos los que están aquí. Porque a lo mejor ustedes ni durmieron bien anoche, pero aquí están. Pero el Señor ya los está bendiciendo y los va a bendecir mucho más por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo recuerdo una señora que la vi precisamente hoy en el primer servicio que estuve predicando. Ella venía y se dormía. Y un día me llegaron así: mire, pastor, la señora siempre se viene a dormir. Y yo le digo: ¿y qué quiere que haga? Le digo yo. Mira que esta señora es enfermera. Y ella tiene turnos de noche. Y en vez de irse para su casa, se viene para la iglesia. Y estando acá, duerme más rico que en su casa. Pero aquí está la señora, está fiel y sigue fiel. Ahí la acabo de ver. Así que si usted ve a alguien dormido a la par suya, despiértelo. Pregúntele si tuvo turno anoche. A veces le toca a nuestros estudiantes de medicina, por ejemplo, ir a hacer turnos al Hospital General San Juan de Dios o al Hospital Roosevelt. Y yo les quiero decir que aquellos que estudian medicina y les toca turnos en el Hospital General San Juan de Dios o en el Hospital Roosevelt, esos rara vez duermen de noche, porque les cae un bolo que se fue en un hoyo, les caen unos mareros que fueron baleados, les caen otros que fueron accidentados. En Guatemala hay para practicar. Los estudiantes practicantes de Guatemala son como los médicos graduados de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen tantas limitaciones que yo no sé cuándo tienen la oportunidad de veras de tratar a un enfermo de verdad. Pasan toda la noche, 24 horas y a veces más horas. Y cuando les toca servir en el domingo, porque son maestros de la zona de campeones, o porque son servidores, o porque están en algún ministerio, allí llegan hasta con el uniforme a veces, con unas ojeras que ya parecen delantales, pero ahí están sirviendo al Señor, cuidando a nuestros niños ahí en la zona de campeones. Démosles un aplauso a esa gente esforzada, que de veras pone al Señor en primer lugar. Pues Pedro fue uno de esos. Pasó la noche en vela trabajando duro, le fue mal, y cuando a usted le va mal, usted está desanimado porque no tiene para poder sostenerse ni sostener a la familia, y sin embargo prestó su barca para el ministerio de Jesús. Lo que Dios nos da hay que ponerlos en las manos del Señor, porque cuando le damos al Señor, Él nos devuelve multiplicado. Cuando sembramos en la obra del Señor, la cosecha siempre es abundante. ¿Cuántos saben que se cumple el Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta? Filipenses que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Yo ya puedo decir con propiedad: fui joven y ahora que soy viejo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mis hermanos amados, Dios es fiel con aquellos que ponen su barca al servicio de Él. Así que después de escuchar las enseñanzas de Jesús, les dijo: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, dice el versículo 5, Lucas 5:5, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron, como tú me lo mandas. Ya se parece a su hijo, ¿verdad, señora? Mi hijo, recoja la mesa. ¿Cómo no? Ahorita voy.
Solo que termine el partido del Real y el Barça. Mi hija, ordene su cuarto. Sí, mamá, cómo no, con mucho gusto. ¿No querés que te ordene el tuyo también, mamá? En sus sueños, ¿verdad? ¿Cómo agradecemos que un hijo, un subalterno, un trabajador nuestro sea diligente, obediente, sujeto a nuestra autoridad? Pero a veces los hijos ni caso le hacen a la mamá ni al papá, los trabajadores ni coco le ponen al jefe y hacen al revés las cosas. Pedro se sujetó a Jesús de tal manera que dijo: Señor, estoy trasnochado, estoy cansado, estoy aburrido, estoy desesperado, bravo estoy, porque no pesqué nada. Pero dijo: si tú lo mandas, Señor, yo lo hago. ¿Cuántos creen que debemos obedecer la voz de Jesús? Si el Señor nos manda, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y cuando lo hacemos, nosotros vemos resultados extraordinarios. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Lo que no lograron en toda la noche, en un acto de pesca, lograron repletar las barcas. Yo les quiero decir, mis hermanos, que cuando Dios da, hasta los costales presta. Cuando Dios bendice, se sorprende uno. En este caso, Simón sacó esa red como nunca, tan llena de peces que tuvo que llamar a los amigos del otro barco para que vinieran a ayudarles. Y los barcos se estaban hundiendo de tanto pescado que tenían. La pregunta es: ¿y qué puedo hacer yo con mi negocio para que el Señor se glorifique? ¿Cómo puedo hacer yo para que mi empresa, mi trabajo, mi profesión, mi finca, todo lo que yo tengo, vea la abundancia? Porque a veces trabajamos un mes, un año, un lustro, una década, toda una vida, y al final decimos: ¿y para qué? ¿Qué he logrado? He trabajado duro y no tengo nada. He trabajado duro y no he alcanzado nada. He trabajado duro y vivo solo para pagar los intereses de las tarjetas de crédito en las cuales me hundí por no pagarlas completamente a fin de mes. Nosotros tenemos que estar dispuestos a invitar a Jesús a nuestro negocio y que Él nos diga cómo administrarlo. ¿Valdrá la pena tener a Jesús como socio? ¿Qué es? ¿Valdrá la pena tener a Bill Gates como socio en un negocio de teléfonos, en un negocio de computadoras, en un negocio de software? Por supuesto que vale la pena tener a Bill Gates. ¿Por qué? Porque él sabe, es multimillonario. Yo le doy un tip: Jesús sabe más que Bill Gates. Jesús tiene más plata que Bill Gates. ¿Valdrá la pena que sea nuestro socio? Por supuesto. Vale la pena. Y cuando tiene usted un socio, a la hora de repartir utilidades, ¿le duele a usted pagarle al socio? No, si él también ha puesto su plata, su tiempo, su conocimiento, y entonces hay resultados, pues repartamos las utilidades. Pero cuando nuestro socio nos dice: tráiganme íntegro los diezmos para el fondo del templo, ¿qué hacemos nosotros? No, Jesús, diezmo no. El Señor nos pide que traigamos nuestro diezmo solo para que le probemos que Él es fiel. ¿Cuántos han probado que traer los diezmos íntegros al fondo del templo vale la pena?
Démosle un fuerte aplauso al Señor, digámosle gracias. Vale la pena. Vale la pena. Tú me has dado, Señor, mi empresa, y con tu presencia, con tu guianza, con tu dirección, he logrado salir adelante. Me has dado inteligencia, me has dado buenos proveedores, me has dado buenos clientes, me has dado buen producto, me has dado salud, me has dado buenas conexiones, buenas relaciones. Y aquí está, Señor. Mire, más del diezmo que trae para el Señor, porque estamos contentos y agradecidos. Pedro no tuvo empacho en decirle: Señor, aquí está mi barca, predica en ella. Podemos decirle a nosotros: Señor, predica en mi negocio, que todo lo que yo hago, todo lo que yo construyo, todo lo que yo vendo, en todo lo que hago, Señor, tu nombre sea glorificado. Que todos sepan que tú eres el dueño, porque la Biblia dice que del Señor son la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan. Así que usted que anda presumiendo su carro, usted anda presumiendo el carro del Señor. Él se lo dio a usted para que lo usara. Como aquella señorita que le dije un día: no te fijes en el carro de tu novio, porque ese es de su papá. Igual, los carros que usted y yo manejamos, ¿de quién son? Son del Señor. Son de la empresa, son de la compañía. Jesus S.A. Nosotros somos nada más sus administradores. Tenemos que pensar: Señor, ¿y cómo puedo yo agradecerte tanto amor, tanta provisión, tanta bendición? Pues lo mínimo que podemos hacer es traer íntegro los diezmos para el fondo del templo, en vez de estar escatimando dar al Señor lo que es del Señor. Así que ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros, mis hermanos? Cuando vemos la casa que Dios nos da, transporte que Dios nos da, la ropa que Dios nos da, el colegio para los hijos que Dios nos da, la salud que nos da, la comida que nos da, los amigos que nos da, la bendición que nos da, la bolsa llena de plata, ¿qué más nos queda? Caer de rodillas y decir: Señor, gracias, porque todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. ¿Usted cree que porque usted es muy listo? No, hay otro más inteligente que usted que no ha logrado hacer nada. Porque usted es muy guapo. No, hay otros más bonitos que usted. Y además usted, si se mira al espejo, la verdad necesita misericordia. No es por su bonita cara, no es por su inteligencia. ¿Sabe por qué es que Dios lo ha bendecido? Porque Él ha querido bendecirlo y dijo: a este colocho voy a bendecir yo. Y usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y por eso vale la pena arrodillarse cada día y decir: Señor, gracias, porque siendo yo un pecador, tú me has bendecido. Siendo un pecador, tú me has prosperado. Siendo yo un pecador, Señor, tú permitiste que yo alcanzara mi sueño, alcanzara la meta que me propuse. Tenemos que aprender a dar gracias. Es una lástima que haya mucha gente ingrata, desagradecida. ¿Cuántos conocen gente malagradecida? Usted les da la mano, usted los enseña, usted los instruye, usted les da trabajo, usted los bendice, y al final ¿qué? Igual que aquellos 10 leprosos, sanan de la lepra y no regresan, excepto uno que era samaritano. Vino a decirle: Señor, gracias. Dígale a su vecino: no sea ingrato usted, hombre. No sea ingrato, hombre. Dele gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de dónde lo sacó el Señor? Acuérdese. Acuérdese de dónde el Señor lo sacó y ahora lo tiene bendecido y transformado. Esta pesca milagrosa afectó a Pedro de una manera extraordinaria. Lo hizo caer de rodillas ante el Señor y reconocer la bendición y la provisión de Dios.
y reconocer el poder maravilloso de Dios. Ahora es importante hacer algunas acotaciones acá. ¿Qué se requiere para que se dé un milagro? Mire, para que se dé un milagro, lo que necesitamos algunas veces es tener un ojo que ve lo que los demás no ven. Un ojo que ve lo que los demás no ven. Por ejemplo, mucha gente vio el vapor que salía de las cafeteras y hasta cómo levantaba la tapadera. Pero solo James Watt lo vio y pensó en la máquina a vapor. Y a él se le encendió el bombillo y gracias a él hoy tenemos máquinas a vapor, barcos a vapor, trenes a vapor, muchos aparatos a vapor. Todos vieron el vapor, pero solo James Watt vio lo que los demás no vieron. Y entonces a ese cuate le fue bien. Sí. Otro señor iba con su carretilla recogiendo las hojas en el jardín y vio que la carretilla dejaba una marca en el pasto. Y dijo, así como la rueda deja una marca en el pasto, una rueda puede dejar una marca en el papel. Y se inventó lo que usted llama hoy bolígrafo. ¿Cuántos habían visto la marca de la carretilla? Miles. Pero solo él vio lo que los demás no vieron. Y al inventar el bolígrafo se convirtió en el varón Bic. Y Bic no sabe fallar. En esa época solamente habían plumas de oro, de plata para la élite de la sociedad. Ahora en todos lados nos regalan bolígrafos, ¿verdad? Aquí ni pena nos da prestarle uno para que llene su cheque. Él, un ojo que ve lo que los demás no ven. Isaac Newton, él vio caer una manzana, pero ¿cuántos habían visto caer las manzanas antes? Miles. Pero cuando él vio caer la manzana, dijo, la ley de gravedad. ¿Cuántos han experimentado la ley de gravedad? Y se han ido de pocillo ahí en el piso. Literalmente conozco gente que se ha roto los dientes. Han experimentado la ley de gravedad. Sí, mi hermano amado. Pues probablemente Jesús vio el cardumen de peces ahí en ese sector y le dijo, miren, allá vayan a tirarla. Vio lo que los demás no ven. Es que la fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. Y a veces no solo necesitamos esa fe, sino necesitamos tener buen ojo. ¿Se acuerdan de Betty la fea? Ya cuando la arreglaron no era tan fea, ¿verdad? Miren, por eso a veces los muchachos no ven lo que deben ver. Ven a una patoja preciosa, despampanante, curvilínea, joven y con plata. Pero hay que aprender a ver lo que los demás no ven. Por eso dicen que la suerte de la fea, la bonita la desea. Así que usted no se sienta mal porque es fea, podemos mejorarla. Siempre existe el salón de milagros. Un ojo que ve, pero también en un milagro debe darse el espíritu que se esfuerza. Si algo tenía Pedro era ese espíritu esforzado. Trasnochado, cansado, desanimado, decepcionado, pero cuando Jesús le dijo, lanza las redes allí, ¿qué hizo Pedro? Ya, estoy cansado. Ya toda la noche, pero ¿para qué? Ya no.
Mi hermana, pruebe otra vez. Yo sé que usted vino hoy diciendo, Señor, o cambias a mi marido o te lo mando. Quizás usted ya no tiene esperanza de que su marido va a cambiar, de que su hijo va a cambiar, de que su mujer va a cambiar, de que el gobierno va a cambiar. Espíritu esforzado. Yo he aprendido a través de la vida, hermanos, que no importa el gobierno que esté en el país, Dios está en control. Y si nosotros vamos a hacer algo y Dios está con nosotros, vamos a hacerlo bien y nos va a ayudar. Sí, ya viene otra vez la campaña, ¿verdad? Usted no sabe si va a votar rojo, naranja, verde, no importa. Piénselo bien, haga lo mejor que pueda, pero recuerde que sobre un grande hay otro más grande. Yo le creo al más grande, el que está allá arriba, al Señor. Y Él nos va a ayudar a salir adelante en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestras familias, en todo lo que necesitamos. No solamente un espíritu esforzado, sino un espíritu dispuesto a creer hasta en lo imposible. Yo sé que a veces, señora, señor, usted recibe una nota del colegio con el reporte de su hijo y usted necesita creer hasta lo imposible y decir, mi hijo se va a graduar un día. Dios va a hacer la obra. Señor, haz el milagro, Padre. Y después lo va a ver usted graduado, ingeniero, arquitecto, médico, comerciante, empresario, lo que sea. Pero a veces necesitamos creer hasta en lo imposible. ¿Cuántos creen que Dios se especializa en los imposibles para hacerlos realidad? Lo vemos, lo creemos. Pedro lo vivió, lo experimentó. Y por eso es que es importante tener un espíritu que trata de hacer hasta lo imposible. A veces esperamos nosotros que las circunstancias sean perfectas para hacer algo. Pero si esperamos que las circunstancias sean perfectas, nunca comenzaremos. Salud. Nunca comenzaremos. ¿Cuántos saben que a veces las circunstancias no son perfectas? No son. Pero en medio de las circunstancias imperfectas, nosotros salimos. Hay gente que dice, no, es año eleccionario, mejor no hago inversiones. No, es primer año del nuevo gobierno, mejor no hago inversiones. Entonces, ¿cuándo va a ser? Estoy muy joven para empezar, estoy muy viejo para empezar. Mi estimado, el mejor tiempo para hacer algo es hoy, porque usted no tiene ninguna seguridad de que va a estar vivo mañana. Es más, mire bien a su vecino, porque no le prometo que esté aquí la próxima semana. El mejor día para darle un beso y un abrazo a su mujer, ¿cuándo cree que es? Hoy. No espere el día de la madre, porque a lo mejor ni llega. Es hoy. El mejor día para decirle a su hijo que lo aman es hoy. El mejor día para darle un buen regalo a su pastor, hoy. ¿Por qué va a estar pensando un día le voy a regalar su viaje a Europa al hermano? Un día le voy a regalar su Mercedes-Benz. No. Un día, dice la gente, voy a dar una buena ofrenda para la obra del Señor. Primero se va a morir y el yerno se la va a chupar. Es mejor, si usted va a hacer algo, hágalo cuando. Hoy. No posponga lo que tiene que hacer. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Como diría Mark Twain, no hay que dejar para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. El día es ahora. Pedro se arrodilla delante de Jesús y dice el versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos los compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho.
como también estaban Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Si algo nos puede arruinar la vida, es el reconocimiento de nuestros pecados sin Jesús. Pero cuando reconocemos nuestros pecados con Jesús, hay un cambio. La gente vive mal porque vive bajo la culpa de los pecados que ha cometido, vive bajo la culpa de los errores del pasado, vive bajo la culpa de todos los fracasos que ha tenido, vive bajo la culpa de todo el daño que ha hecho. Y Pedro reconoció su estado pecaminoso. Y por eso se arrodilló ante el Señor y le dijo: Padre, perdóname. Jesús, soy pecador, apártate de mí. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres perfecto. Yo soy pecador, no podemos estar juntos. Pero por eso es que Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama a pesar de nuestros pecados, nos ama. Dios te ama a ti. Sí, Dios sabe que tú has cometido pecados. Dios sabe que tú has dañado a tu familia. Dios sabe que tú has dañado a tu empresa. Dios sabe que tú has dañado a la gente. Dios sabe todo el pecado que has cometido, pero te ama. Y por eso te dice, como Jesús a Pedro: no temas. Sí, yo sé que eres pecador, pero de ahora en adelante, después de este encuentro conmigo, yo te haré pescador de hombres. Y por eso es que usted y yo estamos en este trabajo: pescar hombres para el reino de Dios. Hombres y mujeres, estamos trayéndolos al conocimiento del Señor. Semana pasada estuve predicando en una iglesia en Miami y visité otra iglesia el sábado en la noche. Y cuando llegué a esta iglesia el sábado de la noche, una iglesia norteamericana muy reconocida en ese sur de la Florida, se llama Potential Church, una iglesia muy novedosa. Se me acerca una señora con su hija y me dice: pastor, hace 35 años usted me bautizó en agua. Yo creía a Jesús allá en la Frater, y ahora está ahí, entre los gringos está la hermanita. No se le ve canche, pero ahí está. Otro día en la iglesia latina en la que estuve, se me acerca una familia, esposo, esposa e hijo, y ellos felices de verme. pastor, hace 4 años que nos venimos de la Frater para acá. Nosotros estábamos allá en Enlace y estábamos allá en la célula de Helmut Aguirre. ¿Conoce a Helmut? Sí, lo conozco. Hermanos amados, nosotros pescamos hombres y mujeres, y después ellos van a pescar hombres y mujeres a otro lado, a servir, a producir para el reino. Pero aquí nosotros tenemos la tarea de proclamar el mensaje de Jesús. ¿Valdrá la pena hacer lo que dicen ustedes? Este es el llamado. Jesús nos dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, este será salvo, y el que no crea será condenado. Y ese encuentro de Pedro con Jesús lo llevó a convertirse en un pescador de hombres. Por eso el día de Pentecostés Pedro se puso en pie, predicó, y 3,000 hombres se convirtieron, más las mujeres de esos hombres, más los hijos de esos hombres, un montón de gente. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Qué está dispuesto usted a dejar para seguir a Jesús? ¿O va usted a caer en el mismo error del hombre fariseo en Lucas 18:9, que se siente justo por sus obras? Usted es lo que es no porque usted sea justo por sus obras, usted es lo que es por la gracia de Dios. Dice Lucas 18:9: algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola:
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso Lucas 5:8 nos impresiona al ver esto, al ver la abundancia, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pero luego dejó todo y le siguió. Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Cuántos de los que aquí nos regocijamos porque por medio de la fe tenemos paz para con Dios? Cuando creemos en Cristo, recibimos la paz de Dios. Nadie puede tener paz si primero no se pone en paz con Dios. El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas Bíblicas para Prosperar y Alas para tu Economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.